En este caso tenemos a Luis Cercos y vamos a empezar, pues, como siempre empezamos con el himno. Antonio, cuando quieras. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, como os decía antes, esta tarde tenemos el tema a desarrollar, va a ser sobre las dos caras del franquismo. Y para ello tenemos a un compañero, Luis Cercos, que ha sido expreso represaliado del franquista, y estamos esperando al compañero Muniera de Podemos, que parece ser que está viniendo en taxi y bueno, se incorporará en un momento determinado a la tertulia. Así, Luis, aparte de expreso, ha desarrollado también una actividad literaria en cuanto a recoger las manifestaciones de las experiencias que hubo sobre la represión franquista y en lo que personalmente y a otros muchos como él le supuso la dictadura. Por tanto, sin más presentación, pues Luis, cuando quieras puedes iniciar la charla y a tu disposición y estamos dispuestos a escuchar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, cuando murió Franco en el año 75, muchos de nosotros, yo creo que todos, pensábamos que de alguna manera lo que iba a venir después, la transición, iba a hacer justicia con la gente que había luchado, había caído asesinada, torturada y estuvo durante muchos años en cárceles fascistas. Nos dimos cuenta rápidamente en que eso no iba a ser posible. La transición lo único que hizo fue, bueno, para mí fue transacción, más que transición, una transacción, un acuerdo, ¿no?, entre partes. Y lo que se consiguió fue pasar página, que se olvidase lo que había pasado durante la dictadura, ¿no? Pero además de una manera vergonzosa.
Es decir, lo más importante para mí, que luché durante muchos años contra el franquismo, contra la dictadura, era como mínimo que se reconociese la lucha de los que habían dado su vida por la libertad. Eso no fue posible. Para mí lo más grave de aquella etapa, ¿no?, de la transición fue el olvido. Yo creo que la mayor tortura que puede haber para un luchador es que se le olvide, que se le ha olvidado lo que pasó. Entonces, yo estuve militante, empecé a militar muy joven, empecé con 17 años, el año 68, y me detuvieron por actividades contra la dictadura en el año 72, por propaganda ilegal y por asociación ilícita, por imprenta clandestina, vamos. Y me condenaron a 10 años, de los que solo estuve 4 porque murió Franco. Tuve esa suerte. Si hubiese muerto antes, hubiese salido antes, supongo. Y cuando, a los pocos años de salir de la cárcel, me propuse que no se olvidase la lucha de todos aquellos cientos y miles de compañeros y compañeras que habían estado en la cárcel, que habían muerto, habían sido torturados. Y el año 2008 hice un libro, un trabajo que se llamaba Propaganda Ilegal, itinerario de prisiones. Entonces ahí contaba la experiencia militante y carcelaria que había tenido yo en ese momento. Pero cuando estaba terminando el libro se me ocurrió algo importante, ¿no?, que fue lo que cambió mi percepción de la lucha antifranquista, que era el que había que recordar a las personas, o sea, no a los presos en general, ¿no? Yo hablo de los presos, miles de presos, no. Yo me propuse poner nombres y apellidos a los miles de presos que estuvieron en las cárceles en el tardofranquismo, ¿no? O sea, yo solo puedo hablar de lo que he vivido, o sea, yo no puedo hablar de los presos del año 44, yo hablo de los presos a partir de los años 60, hasta la muerte de Franco. Y ya en ese libro aparecieron 1000 y pico nombres, ¿no? Yo tengo bastante buena memoria, entonces plasmé algunos nombres. Pero yo entendí que me quedé corto. Y de hecho, el año pasado hice un libro que se llama Presos del franquismo, de la A a la Z, donde sacó 14.000 nombres de presos y las cárceles donde estuvieron recluidos. Es la primera vez que se hace un trabajo de esta envergadura, a pesar de que hace un año, no sé si lo recordáis, el ministro de la Presidencia, Miguel Bolaños, y Marlaska, el ministro del Interior, anunciaron a bombo y platillo, no sé si lo recordáis, yo sí me acuerdo, de que iban a sacar una recopilación de 30.000 presos del tardofranquismo. Y que las fuentes de ese trabajo estaban en el archivo de Salamanca. Yo en aquel momento me resultó curioso una cosita. O sea, primero ante los... bueno, tengo que decir que el trabajo me ha costado hacerlo 14 años. 14. Básicamente, los que me han dado datos han sido los mismos presos con los que yo estuve. O sea, yo estuve en 3 cárceles y los mismos presos, me acordé de los nombres, algunos me daban más nombres. Y a nivel oficial no he recibido ninguna ayuda. Y cuando hablo de ayuda, no hablo de dinero. O sea, yo no hablo de dinero. Hablo de información. Yo solo quería nombres de presos. Nombres de presos y sus cárceles. Y uno de los sitios a los que llamé, aparte de instituciones penitenciarias, que me dijeron que no existía nada de eso, estuve también en el archivo de Alcalá de Henares, estuve en el archivo de Salamanca, y me dijeron que todos los archivos se habían quemado, se habían desaparecido. Oye, acaba de aparecer nuestro compañero Mariano Hamburguesa. Por favor, Mariano. A ver. Hemos empezado sin ti. Hemos empezado sin ti. Bueno, ahora voy a acabar con los textos. Entonces, curiosamente, el ministro Bolaños,
o a mí me tomaron el pelo. O sea, yo fui al archivo y dijeron que los archivos de presos se habían quemado, habían desaparecido. Y los Bolaños tenía una varita mágica en la chistera por la que resucitar esas cenizas, ¿no? Bueno, el hecho es que el trabajo siguió adelante. Han salido, como os he dicho, 14.000 nombres de presos y de presas y las cárceles donde estuvieron, ¿no? Perdonadme que es que tengo que beber agua de vez en cuando porque hace unos años sufrí un caso de garganta, ¿no? Y todavía me... Aparte de un ictus, años antes, la mano. Bueno, y en el libro no solo recojo los nombres de 14.000 presos y presas y las cárceles donde estuvieron, sino que además recojo los nombres de jueces, fiscales, militares, torturadores de la última etapa de Franco, con sus nombres, apellidos y sus biografías. Algunos de ellos los conocéis bastante bien. El Guardia Civil Muñecas, Manzanas, el Niño, que salvo Manzanas todos han muerto en su cama plácidamente. Con esa Yahweh, quiero decir, la lista de ahí es casi interminable, ¿no? Y no solo recojo a esos torturadores, ¿no? A esos militares, a esos fiscales, ¿no? Sino que además recojo 1.000 y pico abogados que nos defendieron solidariamente. O sea, cuando la gente dice, tengo un juicio y joder, tengo que pagar al abogado, lo oímos habitualmente. En la lucha contra el franquismo, la solidaridad estaba a flor de piel. Los abogados defendían solidaria y gratuitamente a los luchadores. Yo tuve la suerte de que me defendiese Juan Lozano Villaplana, que luego defendió a una de las compañeras en el 75. Y luego el remate de este trabajo importante es que recojo las biografías de 200 luchadores y luchadoras que, habiendo pasado por la cárcel, nos han dejado de muerte natural, es decir, no murieron violentamente, ¿no? Hay gente de todos los partidos, del PC, de ETA, del FRA, anarquistas. Y ahora que digo los anarquistas, algo fundamental. En el libro, en el desarrollo del libro, han participado, como os he dicho, presos que estuvieron en las cárceles durante la dictadura. Pero además han participado organizaciones de aquellos presos, nacionalistas, gente del FARC, gente del PC, anarquistas. Fue la primera vez, después de la dictadura, de la muerte del dictador, en que tanta gente colaboró en un mismo proyecto, en el mismo proyecto, anarquistas, comunistas, nacionalistas. La primera vez. E incluso quien me ha editado el libro es la Fundación Aurora, Libertad. Y antes de continuar voy a darle la palabra a mi compañero Mariano Muniesa, que es el responsable del área de cultura de Podemos de la Comunidad de Madrid. Vale, Mariano. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, pediros a todos disculpas. A todos y a todas, perdón por haber llegado más tarde de lo que se me esperaba, pero trabajo bastante lejos de aquí, he tenido que hacer varias gestiones para poder estar a tiempo y casi no lo he conseguido, pero en fin. Agradeceros muchísimo el que estéis aquí. Yo creo sinceramente que ocasiones como estas, y además en un sitio como este, que yo creo que tiene tanta historia y en el que yo tengo el recuerdo de haber participado en tertulias literarias, haber formado grupos de poetas y haber tenido una vida cultural muy activa en el Ateneo hace algunos años, pues para mí también es sinceramente muy agradable y me gusta mucho el volver a esta casa donde hacía mucho que no venía y donde además tenemos la satisfacción de poder hacerlo con el motivo de la presentación de dos libros verdaderamente sensacionales. Estos dos libros yo creo que forman en cierta manera lo que se podría decir un pack, un lote complementario y muy interesante, porque uno de ellos, el primero,
presos y presas del franquismo del A a la Z, de 1963 a 1977, es fundamentalmente un documento histórico y de investigación. Supongo que ya Pucci lo habrá dicho, yo siempre que he tenido la ocasión de estar en las presentaciones con él, digo que es una fortuna, es una suerte, es un privilegio para nuestra sociedad que tengamos un libro como este, pero también es un bochorno y es una vergüenza que este libro haya tenido que tardar décadas en hacerse y que sobre todo no lo haya hecho la democracia, no lo hayan hecho las instituciones del Estado. Entendemos perfectamente por qué. Vivimos en una monarquía heredada del régimen anterior y vivimos en una democracia sumamente imperfecta, cuyo uno de sus principales déficits es la memoria histórica y la memoria democrática. Y que, bueno, pues algo estamos avanzando, pero evidentemente con mucha lentitud, con muy poca voluntad por parte de las instituciones del Estado y pues teniendo que recurrir a la voluntad, al esfuerzo y al trabajo de compañeros como Pucci, para los cuales la memoria, él se considera un militante de la memoria, pues es algo verdaderamente fundamental. Entonces, el trabajo de recopilación de todos los nombres, los testimonios, las fotografías, insisto, esto es algo que en cualquier otro país habría hecho, el Estado habría hecho, el gobierno, lo ha hecho Pucci, con lo cual creo que tenemos que agradecerle ese esfuerzo, ese trabajo, tanto a él como a toda la gente que ha colaborado con él y que se ha prestado a darle su información, porque él, supongo que lo dirá luego, no todo el mundo ha querido, porque hay gente que todavía tiene miedo a aparecer en determinados listados, hay gente que todavía tiene miedo a que incluso, aunque ya no perteneciese a esa época, pero si se supiera que su familia habían estado pues, en la cárcel, habían sido represaliados por la dictadura, pues todavía piensa que podía tener algún problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro de verdad que es un documento histórico verdaderamente excepcional y para mí ha sido un auténtico privilegio el poder, primero, hacer uno de los prólogos del libro, que lo he escrito yo como responsable de cultura, y también que mi organización, Podemos, haya estado junto a otras, Partido Comunista de España, asociaciones nacionalistas vascas, las que tú decías, de anarquistas, libertarias, y que bueno, pues hayamos puesto nuestro pequeño grano de arena en la elaboración de este libro, que yo creo que hubiera sido imperdonable para cualquier organización de izquierda, y ahí pongo también al PSOE, por ejemplo, pues el no haber estado apoyando de alguna manera la edición y la distribución de este trabajo. Yo siempre digo, y esto es una palabra que en los ambientes de izquierda no se usa demasiado y hay gente que no la entiende bien, que este libro también, aparte de ser un documento histórico de un valor incalculable, es una verdadera demostración de patriotismo. Porque bueno, la palabra patriota la tenemos asociada pues, a ese concepto, yo diría casi más que patriota, patriotero, ¿no? De golpes de pecho, de patriotismo futbolero, de identificación de la idea de patria o de España con una ideología determinada y con un periodo histórico. Y vamos a ver, la gente que se jugó la vida por luchar contra la dictadura, por vivir las libertades en España, también en Euskadi, en Cataluña, pero también en España, que lo dio absolutamente todo, demostraron ser posiblemente infinitamente más patriotas y amar mucho más a su país y amar mucho más a su sociedad que los teóricamente patriotas oficiales. Porque es gente que se lo jugó todo, literalmente, y muchas de ellas se jugó la vida. Se jugó el que sus familias pues, tuvieran una situación de angustia permanente, que no tuviesen una vida plena y desarrollada, a pesar de la satisfacción interior que daba la militancia. Entonces, para jugarse la vida por un ideal, en este caso por vivir en una sociedad mejor, con más progreso, con más igualdad, con más cultura, con democracia, con socialismo, si es posible incluso, con un avance en todos los ámbitos como pueblo, para eso hay que amar mucho a ese pueblo. Eso implica para mí ser muy patriota y eso implica para mí el hacer un sacrificio así y el realmente poner tu vida en función de unos ideales por los cuales estás dispuesto a jugarte absolutamente todo. Y eso también creo que hay que ponerlo muy en valor. Y finalmente, con respecto al otro libro, yo digo que me gusta mucho que se complementen, porque si bien tenemos en el libro de Presos y Presas del Franquismo esa relación histórica, ese trabajo de recopilación, aquí tenemos algo más testimonial, más personal, y que además da una visión de lo que era la militancia antifranquista y de lo que era la lucha de aquellos años, que no es muy habitual y que también es importante tener en cuenta y también reivindicar, porque al ser un libro de anécdotas carcelarias y anécdotas de la lucha de la militancia, por un lado se demuestra que el sentido del humor, que es una cosa que yo siempre digo que es un ingrediente fundamental de la vida, al que no le prestamos demasiada importancia y así nos va, también es un arma de lucha, y también fue un arma de lucha, porque Pucci dice en muchas ocasiones que gracias a determinadas anécdotas, a la solidaridad entre compañeros, a los chistes, a las bromas, a tener sentido del humor incluso en circunstancias tan adversas, pues era más fácil sobrellevar la condena, era más fácil sobrellevar el estar separado de tu familia, el no poder trabajar, el tener la incertidumbre de bueno, qué podía pasar contigo, si podías o no ser fusilado, si podías... En fin, todo lo que conlleva ser un militante antifranquista represaliado, ¿no? Entonces el sentido del humor ayudó mucho, siempre Pucci dice que fue algo muy importante para llevar mejor aquellos años de condena. Y también porque a través de esas anécdotas y a través de, de esas pequeñas bromas y de esas historias tan divertidas que se cuentan en el libro,
Yo creo que leyendo un poco entre líneas, y por lo menos la sensación que yo tuve cuando leí el libro, se tiene una percepción, yo creo que muy profunda y muy grande, de lo que significa la solidaridad entre compañeros combatientes. Pucci dice que efectivamente en la cárcel de Carabanchel, o en Palencia, o en otras en las que estuvo, había gente de otros partidos. En una época en la que además las diferencias ideológicas en la izquierda eran muy acentradas. La gente del PCML y del FRAP consideraba al Partido Comunista de España una organización casi traidora, revisionista. ETA también tenía, y la gente del nacionalismo vasco tenía unos planteamientos muy sesgados con respecto a lo que era la lucha fuera de Euskadi y el enfrentamiento con otras fuerzas de izquierda. Y sin embargo en la cárcel fueron capaces de sobrellevar un poco pues, esa carga, apoyándose, ayudándose, luego después se separaron pero teniendo comunas juntos y bueno pues intentando dentro de lo que eran las condiciones tan duras de la cárcel, bueno pues seguir haciendo política, seguir haciendo militancia, en esta ocasión, bueno, pues también apoyándose en compañeros que aunque no fueran del mismo partido y tuvieran otras inclinaciones ideológicas, al menos sí compartían ese ideal de lucha contra el franquismo y de lucha por acabar con la dictadura. Entonces, uno es un libro quizá para leer más en profundidad, para leer más como pudieras leer un libro de ensayo, una novela. El otro es quizá un documento que no es tan dado a la lectura convencional, pero que es fundamental para conocer la cantidad de gente que, por desgracia, en este país tuvo que sufrir las condiciones de ser un represaliado político y de ser un militante antifranquista. Y bueno, pues los dos, creo que cada uno en su nivel da una idea muy amplia, muy certera y yo creo que muy realista de lo que fue la realidad de la lucha antifranquista en España, que sigue siendo también otra asignatura pendiente su reivindicación real tal y como fue. Porque no olvidemos que aquí se nos ha vendido el falso relato de que la transición fue una especie de abrazo que nos dimos entre todos, que todos olvidamos, que el rey fue el protagonista fundamental porque con su espíritu de concordia fue el que quiso traer la democracia a España. Perdón, señores, naranjas de la China. Si aquí hemos tenido democracia, ha sido por gente como Pucci, por gente que, vuelvo a repetir, se lo jugó todo. Se lo jugó absolutamente todo por acabar con la dictadura y por conseguir que la salida de la dictadura, aun no siendo lo que todos esperábamos, al menos fuera mejor que si no hubiera habido gente luchando y peleando por ese ideal. La democracia en España hoy por hoy es un patrimonio que tenemos que agradecer a la gente que luchó por ella y que luchó por ella de verdad, jugándose la libertad, jugándose la vida y realmente poniendo en valor lo que hoy tenemos, que insisto, tanto para mi organización Podemos como para mí personalmente, creo que todavía está muy lejos de ser una democracia homologable a lo que son los verdaderos valores democráticos y sobre todo los valores republicanos, que son en los que yo creo y los que defiendo. Pero lo que se ha conseguido también hay que ponerlo en valor, también es importante y sobre todo, sin esta historia, sin que si la gente no conoce esta historia y la gente no tiene una verdadera percepción clara de que lo que tenemos hoy no nos lo ha regalado nadie, ni por supuesto ningún monarca, ni ningún político, sino que lo ha hecho el pueblo con su lucha, entonces seguiremos teniendo una democracia muy vacía de contenido y yo creo que con carencias muy graves que pueden traernos problemas muy graves en el futuro. Con lo cual creo que toda obra que sirva para difundir esa lucha, como es el caso de estos dos libros, para mí es absolutamente encomiable. Yo invito a todo aquel que puedo a que la conozca, a que la difunda, a que la distribuya y que bueno, pues cumpla esa función de dar fundamentalmente a la gente más joven una visión real de lo que ha sido la historia de nuestro país. Por mi parte, nada más. Sí, bien. Quiero decir, ya Mariano ya me ha desarmado, me ha descolocado. Porque como lo previsto era que primero hablase y luego yo, pues como se ha tergiversado un poco el tema, voy a ver si engancho un poquito lo que... Tranquilo, porque aquí lo de hablar no se te nada más. Soy un poquito. Bueno, el tema de esta tertulia era dos aspectos de la lucha antifranquista, las dos caras. En realidad hay más caras, yo creo que por lo menos tres, ¿no? La A, la B y la C. La A está clara, es la lucha pura y dura, la represión, tortura, cárcel, asesinatos, esa es la cara A. La cara A, que es el libro de presos del franquismo de la A a la Z. Un libro que me ha costado 15 años y muchos, cientos de contactos y de volver a recuperar y hablar con antiguos compañeros carcelarios, ¿no? Yo siempre digo que muchos de aquellos compañeros y camaradas que estuvieron conmigo durante la militancia y la cárcel son algunos de mis mejores amigos de hoy. Y no es una broma, ¿no? O sea, gente con la que te has jugado algo más que unas cañas, o sea, hasta la vida. Yo creo que eso
se plantan las bases de una gran amistad que dura hasta hoy. Como ha dicho Mariano antes, la mayoría, el 90 y tantos % de la gente con la que hablé, se volcaron entusiásticamente a esta tarea, incluso se pasaban más de lo que yo les pedía, ¿no? Si yo les pedía 2 presos, ellos me daban 10, ¿no? Y si hablaba de una cárcel, ellos me hablaban de 3. Por eso he llegado a estos 14.000 nombres. Pero es curioso que en ese transcurso ha habido algunos compañeros y compañeras que me pidieron, por favor, no aparecer en las páginas de este libro. Pero gente que está procesada, o sea, que estuvo procesada, o sea, no gente que estuvo 4 días en comisaría o en la cárcel. Gente procesada, o sea, su nombre está legalmente escrito por ahí. Algunos de ellos por miedo. Y me preguntaréis, ¿miedo a qué en el año 2020? O 2022, o 2023, o 2018, ¿no? O 2014, cuando empecé a hacer el libro. ¿Miedo a qué? ¿A las bandas fascistas? ¿A la policía? ¿A la Guardia Civil? No, que va. En algunos casos, miedo a perder cierto estatus social actual. Y lo explico. Algunos de esos compañeros, en su día, fueron del PC o del FRA, pero hoy tienen algún cargo político en el PSOE, por ejemplo. El PSOE, vamos a decirlo así. Entonces, estos compañeros, 3 en concreto, no más, me planteaban que podía generarles algún tipo de problema, no sé cuál, el que el partido, el PSOE, se enterase de su pasado comunista, ¿no? O trotskista, no sé por qué. Al contrario, pienso yo, ¿no? O sea, yo soy algún dirigente del PSOE y me alegraría que la gente que está trabajando en mi partido hayan sido antifascistas, antifranquistas, ¿no? Me alegraría. Pero bueno, hay otro aspecto, por supuesto esos 3 no los he puesto, esos 3 que os he comentado, no los he puesto. Pero luego hay algún caso que Mariano y yo lo vivimos hace unas semanas en una presentación que hicimos en la sede de Podemos de Fuenlabrada. ¿Sí? Estando esperando a empezar con el acto, con la presentación, se acercó una señora mayor, y me dijo: mi hermano estuvo también en la cárcel. Claro, digo, ¿en qué cárcel estuvo? Dice, en la de Carabanchel. Digo, coño, pues sería del PC o del FRA. Dice, no, sé que era rojo. Entonces, curioso, le dije, ¿cómo se llamaba tu hermano? Me dio sus apellidos, abrí el libro, lo mismo que he hecho contigo, ¿no? El libro, apellidos y tal. Coño, mira, si está aquí, fulano de tal, de Madrid y del FRA. Porque ahí pone la organización a la que pertenecía. El hermano de esa señora era del FRA. Y la señora lo sabía, porque cuando se lo dije, se rió, se sonrió. Y digo, ¿por qué me decías que era rojo y no que era del FRA? Bueno, es que lo sabes, porque los pueblos, la represión, no sé. O sea, ahí hay un pozo de miedo, ¿no? Es decir, el reconocer la militancia política de su hermano que le podía traer consecuencias. Algo normal en los años 40 y algo anormal en el siglo XXI. Bueno, pero bueno, eso es uno de los aspectos. Y entrando ya en el segundo libro, en la cara B de la militancia y de la cárcel, yo creo que cuando recordemos los años de lucha, de represión, tortura, cárcel, asesinatos, que hay que seguir recordándolo, por cierto, ¿sí? Nunca pasar la página. Yo creo que también hay que recordar algunos momentos de la militancia y de la cárcel, curiosos incluso
alegres que tuvimos. Parece que sea una contradicción estar militando y que te puedas reír. En el libro vienen muchas anécdotas, hasta 300, con el peligro ahí enfrente de que te maten y que suceda algo curioso que te provoque la risa. Y en la cárcel igual. En la cárcel hay una cosa curiosa. Los que hayáis, si alguno habéis militado en algún partido político, recordáis, durante el franquismo, estoy refiriendo ahora, durante el franquismo, había pocas posibilidades de hablar, de discutir. Todas las decisiones venían de arriba abajo, lo que se llamaba en su momento centralismo democrático. No había posibilidad de hablar, de discutir. Bueno, estábamos en un periodo de clandestinidad, ¿no? La policía más se hacía lo mínimo indispensable para poder seguir funcionando. En la cárcel no ocurría eso. En la cárcel se hablaba de todo. De todo. Todo se cuestionaba incluso. Os voy a contar una anécdota que sale en el libro para romper un poquito la tensión, ¿no? Generada por hablar de estas cosas, ¿no? Que cuando se habla de muerte y de represión. ¿Me permitís otra vez este cáncer? Cáncer que he superado, pero me quedan algunas secuelas todavía, ¿no? Bueno, os voy a contar una anécdota de Carabanchel del año 72, finales de 72, principios de 73. No sé si conocéis la cárcel porque hayáis estado presos allí o porque cuando se demolió se pudo visitar, ¿no? Bueno, pues el patio de la tercera galería, que era la de los presos políticos, era un patio enorme, más grande que un campo de fútbol, ¿no? Enorme. Entonces, en la parte extrema izquierda, hacia el fondo, había una garita de vigilancia, en la esquina, ¿no? Encima de un frontón que habíamos construido para jugar al frontón, a pala. Entonces había un policía, un gris, de esto que llamábamos, el centinela, que en sus guardias de por la tarde le gustaba jugar con su fusil. Sí, lo tiraba al aire, lo recogía y se reía. Él solo. Mientras el resto de nosotros estaba por abajo, ni le hacíamos caso, ¿no? Entonces, aquella tarde estábamos unos cuantos jugando al frontón, un compañero de unos cuantos de ETA jugando al chito y un grupito de compañeros de 1001, de comisiones del 1001, pues éramos unos 18 o 20 en esa esquina, más o menos. Y ese día estaba el gris el centinela, jugando con su fusil, como siempre. Entonces, en una de esas vueltas que hizo con el fusil, en vez de caerle en sus manos, chocó en la barandilla de la garita, que sabéis que es una garita con una barandilla alrededor. Y al chocar ahí, en vez de caer dentro de la garita, cayó al patio. ¿Os imagináis? Un grupo de presos rojos, de ETA, del FRAP y del PC, con un fusil a sus pies cargado con 5 balas. Porque los fusiles se les daban cargados con 5 balas, con un cartucho de coca. Bueno, el guardia empezó a pedirlo, por favor, casi llorando, dame el fusil. Ni caso. Nos pusimos alrededor del fusil, los 18 o 20 compañeros, alrededor del fusil. Una especie de asamblea. Y como os he dicho, en la cárcel se hablaba de todo, de todo. Se cuestionaba todo. Y alrededor del fusil empezamos a plantearnos qué hacíamos sobre el fusil. Hay quien puede pensar, lo más normal es dárselo. Pues no, ahí estaba un fusil de un centinela franquista. Y a algunos le dimos alguna patadita al fusil. Nadie le tocó con las manos, nadie. Una patadita esa.
algunos, entre los que me encontraba yo, pensamos que había que coger el fusil y llevárselo al despacho del director. Bueno, ¿no? ¿Os imagináis un grupo de presos de ETA y del FRA y tal, con un fusil en la mano atravesando toda la cárcel? Bueno, nos acribillan a balazos, nos matan a todos. Bueno, así, ¿no? Los pros y los contras. Alguien dijo eso, no, nos van a matar, así van a matar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otros dijeron algo más suave. Dijeron, bueno, que el capitán de este entre al patio y que coja el fusil y que le meta un paquete a su subordinado. Claro, o sea, se lo decimos al jefe de servicio o de centro, oiga, que saque el fusil, que entre el jefe de este. Hostia, eso le empezó a gustar más, para que le des un paquete al policía. Bueno, pero todavía no estábamos convencidos al 100%. Y entonces llegó la solución de boca de Juan Muñiz Zapico, Juanín, un tío entrañable del PC, del sumario Pirulo, no sé si os acordáis de él. Es un asturiano que murió al poco de salir de la cárcel, ¿no? Un tío excelente. Entonces, ese dio con la solución y nos dijo, creo que hay que solucionar el problema a este hombre. Coño, o sea, hay que devolver el fusil. Bueno, pues nos miramos, bueno, vale, pues, como lo otro no había convencido a nadie, ninguna de las otras dos posibilidades, y bueno, cogió el fusil, pero claro, había 5 metros. ¿Cómo le hace llegar el fusil? Bueno, el guardia se quitó todos los correajes, hizo una especie como de cuerda, así, una cuerda larga, y se la tiró a Juanín. Entonces, Juanín hizo un nudo con el fusil y ya el tío pudo coger su fusil y se deshizo en agradecimientos y en halagos hacia Juanín, que no al resto, claro. El resto nos miraba torvamente, ¿no? Pero ahí no acabó la cosa. Esa misma noche, en los comedores, alguien sugirió, coño, ¿por qué no aprovechamos que el guardia está agradecido porque le hemos devuelto el fusil y le pedimos una botellita de ginebra o de coñac? Yo, arreglar un poquito la estancia, joder, que tampoco vamos a flaquearnos. Bueno, ahí sí que casi hubo mayoría, ¿no? Vamos, pues se la pedimos mañana. Pero, otra vez, dimos con Juanín, con el compañero que le dio el fusil, que dijo que eso era colaboracionismo. Hombre, que tener una botella de coñac no significa mucha colaboración. Sí, a esta gente ni agua. Nadie le recordó, tú has dado el fusil, ¿no? También colaboracionismo. Pero bueno, no hubo ninguna historia, no se le pidió ninguna botella, aunque algunos nos quedamos con la miel en los labios. Y voy a terminar, si queréis, como sigo más, con una anécdota de la militancia. Esta es de la cárcel, otra de la militancia. Esta es surrealista. En el año 78, FRA bueno, bien, así empezamos con más fuerza. Entonces, el FRA empezó montó unos grupos que llamaban de acción, grupos armados, no para hacer atentados, sino para lo que se llamaba eufemísticamente recuperar dinero, armas, apropiar, para robar, vamos. Bien, entonces, en el año 78, un grupito de 3 compañeros del FRA fueron a una armería de la calle de los Reyes, en Plaza España, donde habían localizado una armería. Iban a coger 6 o 8 escopetas para hacer atracos. Bueno, la vigilaron y vieron que había un armero, un señor mayor, un armero. Vale. Entonces, ese día entraron a las 9:30 de la mañana los 3.
Dos iban con navajas de Albacete y el otro iba con una pistola, con un revólver de no sé qué guerra, del año 33 a.C., ¿no? Antiquísimo, ¿no? Yo no sé si ni eso disparaban. Bueno, pues entraron y supongo que lo de siempre, ¿no? Esto es un atraco. Yo nunca he hecho ningún atraco, pero supongo que se suele decir eso, ¿no? Que no se mueva nadie, esto es un atraco. Bueno, pues eso dijeron. Y el compañero de la pistola estaba un poco nervioso. Entonces movía la pistola. No se movía nadie, nadie. Estaba el armero y un cliente con una gabardina marrón clarita, claramente un social, un policía, que iba a comprar munición, porque su pistola estaba encima del mostrador. Y el armero le estaba enseñando cajitas de munición, sería de 9 largo, yo como dice la mini. Bueno, entonces, al moverse tanto, esta pistola, que no estaba en muy buenas condiciones, se le salió el tambor con las 6 balas y cayó al suelo. Una mala fortuna que las 6 balas se salieron del tambor y se dispararon por el suelo. O sea, en el suelo estaba el tambor y las 6 balas. En una situación así, vosotros, no sé, yo me hubiese ido corriendo. A ver, clarito. Pues el compañero se agachó a recoger el tambor y las balas y desde el suelo, encañonando al policía y al armero con su pistola vacía, les dijo: no os mováis que os mato. No os mováis que os mato, que os mato. ¿Cómo? Os mato. Y siguió cogiendo las balas y metiéndolas en él. Inexplicablemente, ni el armero ni el policía se movieron. Se quedaron petrificados. Una vez que el compañero cogió las balas, ahora sí, las escopetas. Se llevaron 6 escopetas, al fin y al cabo tampoco. Tenéis que esperaros. Este iba a un comando. Una semana más tarde, hicieron un atraco parecido a una armería de Valencia. Los mismos 3. Yo no sé si cambiarían el revólver, no sé, pero bueno, el caso es que fueron a otra armería. Y ya se habían fijado de que estaba el armero y 2 hijas, 2 chicas. Entraron, el señor era mayor, el señor era ya entradito en años. Pues un atraco, lo de siempre. ¿Qué ocurrió? Que al señor le dio un jamacuco, una bajada de tensión o algo, una lipotimia, y se cayó redondo, se cayó, hostias. Lo mismo, me pasa a mí hecho a correr. Pues los compañeros de aquel comando se metieron sus cositas de Albacete y el revólver del 33 y se acercaron a ese hombre para reanimarle. Uno le abrió el tal, otro le daba aire, otro le pidió agua. O sea que eran para de alguna manera, ayudar a ese pobre hombre. Había 5 personas. Las 2 hijas y los 3 del comando, como si fuesen uno, ¿no? Este hombre hay que reanimarle, ¿no? Y después de unos minutos de esa maniobra, el tío pues se reanimó, le volvió por de cara y tal. Y bueno, el tío ya se sentó y tal. Entonces sacaron otra vez su artillería y dijeron: bueno, venga, las escopetas. Esa base se llevaban 12 de 12. La parte más curiosa de esto, aparte de llevarse la escopeta, es que al día siguiente uno del comando pasó por delante de la armería para ver si el armero se encontraba bien. Claro, que había dado un jamacuco, una lipotina. Pasó por delante, vio que el tío estaba trabajando nuevamente y dijo: bueno, de puta madre, pues ya está, ya no hay más, y ya está, y se volvió. Esa fue la anécdota bonita de este caso, dentro de lo traumático que y ya, como se me está secando mucho la boca, os voy a acabar con una más de Carabanchel. Esta también es surrealista. Fue en diciembre del 73. Bueno, si no habéis estado en la cárcel, sí habréis oído, por lo menos en la de Carabanchel,
en las celdas no había duchas. Esos lujos serán ahora, antes no había duchas. Había abajo duchas para todo. En el patio había unas duchas, había 6 duchas o 7, 8. Entonces había agua caliente por la mañana hasta que se acababa. Entonces algunos, al sonar la trompeta de por la mañana o el timbre algunas veces, bajábamos rápido para coger la ducha con agua calentita, ¿no? Los 6 primeros eran los que se duchaban con agua caliente, los demás con agua fría. Lo siento mucho. Entonces, aquella mañana, cuando bajamos al patio, éramos 6, justo 6 duchas, éramos 6, claro. Vimos que el patio estaba todo lleno de nieve, había nevado. Entonces, un manto blanco precioso, de verdad, muy bonito. Son cosas que cuando estás en la cárcel, pues lo valoras, ¿no? Oye, bonita la nieve, ¿no? Como os he dicho antes, en la cárcel todo se plantea, todo se habla, todo se discute. Y uno de los 6, otro, dijo, ¿por qué no hacemos algo con la nieve? Sí. Alguien dijo, ¿y el qué? Bueno, pues un muñeco de nieve, no, un caballito, no, un toro, no. Ay, ¿y qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió la idea. ¿Por qué no hacemos una gigantesca hoz y martillo? Una hoz y un martillo. No, una hoz de 20 metros. 20 metros, ¿no? ¿Qué está allí? Cogimos unos cartones y unas tablas que había por allí y empezamos a amontonar nieve. Bueno, lo que se hace podemos hacer algo. Ay, estamos caminando. Pero no lo hace. Bueno, y empezamos a hacer montoncitos con la nieve, ¿no? Pero ya os digo, 20 metros de aquí hasta aquella puerta de allí, ¿no? O sea, era enorme el planteamiento. Y yo recuerdo que el centinela, el gris que estaba en la varita, claro, no era el del fusil, era otro. Estaba apoyado en la barandilla, ¿no? Sin el fusil, sin nada, el fusil estaba aquí apoyado, estaba aquí, mirándonos en plan tierno, ¿no? En plan de decir, no, mira estos rojos que van a hacer muñequitos de nieve, ¿no? Se nota que les ha calado el tema de la Navidad, el espíritu de la Navidad, ¿no? A estos rojos. Claro, con todos los centinelas que iban ahí sabían que ese patio era de los políticos. Bien. Estaba así apoyado, ¿no? Lánguidamente. Yo creo que era el día 23 o 22 de diciembre. Entonces yo estaría pensando, ¿no? En la cena de Nochebuena, Nochevieja, algo así. Pero estaba así en plan tierno. O sea, no daba la imagen de un centinela fascista, ¿no? Con el arma ahí sanguinoliento. Bueno, relajado. Y nosotros a nuestra tarea. Ya hacíamos muchos montoncitos, pero cuidado. Cuando el guardia vio que aquello empezaba a tomar la forma de una hoz y un martillo, dijo, ya se puso más serio y dijo, que lo borréis. Ni caso. Nos miramos los 6 y seguimos con nuestra tarea de amontonar nieve, a seguir amontonando nieve. Ya la tenemos casi planteada, ya estaba casi hecha. Y el tío volvió a decirnos que la borréis, he dicho, no sé qué, ni caso. Y cogió el fusil. Lo cogió solo, y dijo, que lo borréis. No pasa nada, fusil en la mano. No pasa nada. Pero este aquí, que cogió el fusil y metió una bala en la recámara. Si habéis hecho la mili, sabéis cómo suena una bala cuando entra en la recámara.
ese ruido multiplicado por el ambiente, ¿no? Vacío, se multiplicó. Es un ruido trágico. Todavía hoy han pasado 50 años, y si cierro los ojos, todavía recuerdo aquel ruido. Metió una bala en la recámara y nos apuntó con el fusil. Nos apuntó. ¡Qué labores! No hizo falta comentar nada. No discutimos nada. No hubo asamblea. No hubo asamblea. Que lo borréis. Joder, empezamos a dar patadas a aquello, vamos, sin el cartón y sin nada, dándole patadas ahí, ¿no? Ya está. Y nos fuimos frustrados de no haber acabado aquella maravillosa obra de arte. La parte curiosa de esto es que muchos años después, pues, no sé, hace 4 o 5 años, Mariano, estando nuestro compañero Mariano en Zaragoza, en un acto de 15M, eso. Comentaron la publicación de una película, de un documental, donde se hablaba de esta situación, del fusil, del otro que se cae, del otro. Y se habló también del fusil de la hoz y martillo. Y entre los asistentes había un antiguo centinela de Carabanchel, que había evolucionado y ahora era un tío del 15. Bueno, cosas más raras, ¿han visto? Bien. Y ese compañero le dijo a Mariano, dice, no se tenían que haber acojonado tus compañeros en la cárcel porque difícilmente el centinela les hubiese disparado. Claro. Bien. Y claro, pues Mariano, lógicamente, todos somos igual, nos gusta saber la verdad, ser incisivos. ¿Y por qué no les iba a disparar? Entonces, dio una explicación peregrina. Cuando un centinela subía a su puesto, a su garita, iba con su fusil y con un cargador de 5 balas. Les daban un cargador de 5 balas. Y cuando acababa la guardia, tenía que enseñar a su jefe, a su capitán, el cargador con las 5 balas, con las mismas balas. Entonces, claro, este centinela antiguo dijo, si hubiese disparado contra tus compañeros, tenía que haber dado explicaciones de dónde estaba la bala y le hubiese metido un paquete. ¿Un paquete? ¿Qué paquete? O sea, que se mosquearon gratuitamente. Pueden haber seguido haciendo la voz del martillo. Entonces, claro, tenía que haber estado aquí abajo. No arriba, abajo. Bien, abajo. Claro. Y entonces, pero chico, tontería. O sea que no hicimos aquella maravillosa obra de arte porque nos acojonamos. Porque no iba a disparar. Es increíble, ¿no? Entonces luego el tío dice, solo se permitía disparar de la garita para afuera. Es decir, cuando aquí se va a jugar, sí, se justifica que le dispares, aunque sea por la espalda. Pero claro, de la garita para adentro no. Porque ¿qué puede hacer de atentado, de atentar unos presos indefensos contra un guardia a 5 metros de alto? En absoluto, nada. No, hombre, si te ven con una escalera, yo qué sé. Pero bueno, que el hecho es que muchas veces, desde que me enteré de esa explicación, lo hemos comentado con algunos de los del grupito aquel, de que no fuimos capaces de hacer aquella hazaña. Por primera vez en la historia, supongo. O sea, que unos presos políticos que hicieron una hoz y un martillo de 20 metros y de nieve. Claro, de nieve. Pero bueno, pues como estas hay 300 en el librito, pues si lo queréis disfrutar, ¿no? Hay, como os he dicho, cara B, cara libro enciclopédico, historia de la represión, de la dictadura, y la cara B para divertirnos un poquito, ¿no? Y que todo sea más de pared. Pues si tenéis alguna cosa, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, ahora se abre un turno de debate.
aspectos que considere conveniente, pues lo puede libremente hacer en el tono que quiera. Yo simplemente voy a hacer una pregunta, y con esto quiero preguntar un poco. Cuando hablamos de represión, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de todo el silencio y toda la indiferencia que ha tenido esta sociedad con la represión y sobre todo con la memoria, que ha sido una labor intencionada desde el punto de vista político, tanto en la época del régimen dictatorial como en la época de la transición, incluso hoy, la famosa ley de memoria, hay un elemento que flota de una manera de déficit democrático, al que tú has aludido antes, que es la figura del victimario, la justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿O cómo veis vosotros, ya que lo habéis vivido? Yo no hablo de la justicia que os condenó, que se ha declarado ilegal, ilegítima, no, sino cómo veis que ese déficit de la no existencia de juzgar o de juzgar a los victimarios, ¿vosotros cómo lo consideráis? ¿Es necesario hacer esa apertura de que la justicia española asuma el papel que tiene que asumir y no que tengamos que ir a la justicia de la justicia universal en Argentina? ¿O cómo lo veis? Sí, como creéis. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el que se abra un proceso, una causa general, como se le quiera llamar, en el cual efectivamente se identifique a los victimarios y se les acuse de los delitos que cometieron, es absolutamente imprescindible. Hay que llevarlo a cabo. Por supuesto, quizás seguramente no ya con idea de que entren en prisión, porque muchos de ellos seguramente ya habrán muerto, tendrán una edad. O sea que no olvidemos que quienes fueron represaliados por la dictadura tenían una edad en la cual la mayoría de sus represores siguieron más o menos la misma trayectoria vital, con lo cual no se trata hoy de buscar tanto el meter a gente en la cárcel o el hacer condenas de tipo penal en un sentido estricto, pero sí que hubiera una condena política, una condena ética, una condena moral y política de toda la sociedad, empezando por los poderes institucionales, a quienes se prestaron a ser ejecutores de ese tipo de acciones, sabiendo que eran acciones ilegales. No ilegales en el sentido, es decir, el Estado franquista les obligaba a hacerlo, pero o por lo menos estaban allí para hacer aquel tipo de cosas. Pero bueno, pero que se sepa que estas personas cometieron ese tipo de delitos en base a una ilegalidad que se ha demostrado que ahora no es legítima, que ahora ya ha sido condenada nacional e internacionalmente, y por tanto la sociedad tiene que dar una explicación, tiene que hacer un poco, reflejar y poner en valor esa trilogía que nosotros hemos dicho siempre con respecto a los presos políticos y a los represaliados de la dictadura, que exista por un lado verdad, por otro lado justicia y por otro lado reparación. Es decir, ¿qué entendemos por reparación? Lo que tú estás diciendo, que exista un juicio público y un juicio político a los victimarios, a los represores de la dictadura, que se sepa quiénes fueron, lo que hicieron, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues que evidentemente el perdón, sin quedarlo, pues lo den las propias víctimas, pero siempre y cuando haya habido primero un reconocimiento de las fechorías que se han cometido, de los delitos que se han cometido, y que exista, insisto, un reconocimiento público de que esa situación se dio y que hoy, por supuesto, no la comprendemos, ni la toleramos, ni aceptamos en absoluto que se vuelva a repetir. Y obligar a la Iglesia Católica a pedir perdón. Perdona, Luis. Sí, una breve cosita. Yo he hablado con muchos compañeros que estuvieron conmigo en alguna de las cárceles en las que estuvimos en aquellos años. Y os puedo asegurar que a ninguno de ellos se le ha pasado por la cabeza que su nombre aparezca en una calle, que le pongan una estatua o algo parecido. Lo que quieren algunos, por la mayoría, y sobre todo yo sí lo tengo claro, yo lo que pediría es que este Estado actual reconociese como ilegales aquellos tribunales y que los prohibiese. O sea, yo me conformaría, hombre, y además quiero que salquen de las fosas a los muertos y los responsables de la muerte. A mí, que yo solo estuve en la cárcel, un papel del Ministerio de Justicia donde ponga que Luis de Cruz Vázquez fue condenado a 6 años de prisión en el 72 y estuvo 4 presos, condenado por un tribunal ilegal. Con eso, la deuda conmigo quedaría salva. Eso no significa
ni que perdonen ni que olviden. O sea, yo no voy a olvidar ni perdonar jamás, pero mi reconocimiento es igual. A mí y a todos los compañeros. A ti te juzgó un tribunal ilegítimo e ilegal. Que da igual, pues que da igual. O sea, yo pasé la cárcel, lo asumí y lo volveré a hacer. No pasa nada. Pero el Estado tiene que coger esa tarea. Esa tarea. Fundamental. Y por supuesto, a los criminales, juzgarlos, aunque por el paso que vamos, fíjate, a Martín Villa, responsable de un montón de asesinatos, le han sobreseído el juicio en Argentina. Y los demás, ya no digo nada porque se están muriendo, ¿no? Todos. Pero bueno, que por lo menos el Estado asuma la parte que le corresponde. Porque claro, no todo va a ser tan sencillo como decir, en el 77 hicimos una ley de amnistía y salieron algunos presos. Es verdad. Es que también amnistiaron a asesinos de la transición. A muchos policías que habían mandado asesinados a gente. Claro. Es que en aquel momento muchos no leímos la letra pequeña y nos contentamos con ver salir a los compañeros por las puertas de las cárceles. Pero había una letra pequeña, que es que se perdonaba a todos los funcionarios del Estado que hubiesen cometido no sé qué cosas en el cumplimiento de su deber. Margarita, perdón, es que primero Margarita ha levantado tú la mano, ¿no? No, yo simplemente he dicho que deberían de la Iglesia Católica también pedir perdón. Sí. Hola. El día 24 de marzo fue el Día Internacional por el Derecho a la Verdad. Y en muchos países se ha hecho eso. Argentina, Chile, España. Porque no interesa afianzar esta ley de la memoria histórica, democrática, como queramos llamarlo, es realmente que seamos conscientes que lo más importante es que la izquierda esté unida. Mi padre estuvo en el año 39 un año condenado a pena de muerte y después 17 años en las cárceles franquistas. Y él me decía siempre, ya no vive, desgraciadamente, cuando los camaradas eran llamados para la saca, para ir al paredón, para ser fusilados en el 39, la mayoría de ellos se giraban hacia nosotros y decían, compañeros, la unidad, no olvidéis nunca la unidad. Y yo realmente ahora echo eso de menos, absolutamente. El otro día yo estuve en el rastro y cuando volvía me daba pena. Había un puesto del PC, un puesto de Podemos, un puesto de Más Madrid. Y decía, bueno, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿A quién vamos a votar? ¿Qué vamos a hacer? Porque es inaudito que en barrios como Vallecas, donde yo vivo, y en otros similares, salga la derecha. Barrios absolutamente obreros, donde la izquierda ha tenido... Y eso es tremendo, eso es tremendo. Y en las cárceles había muchos momentos de alegría también. Y los más importantes, creo yo, tanto para los presos como para los niños y niñas que entrábamos a ver a nuestros familiares, eran las 3 ocasiones al año que los niños podíamos entrar. Eso era la maravilla, porque pasar unas cuantas horas con nuestros padres era importante. Y hay un documental que hizo una nieta de un preso político en el penal de Burgos, donde soy mi padre también, y comentaba Alberto Sánchez Mascuñán, este comunista, que hacían huelga de hambre. Y entonces, cuando el rancho realmente era muy, muy malo, pues decían, bueno, los compañeros no vamos a comer. Y se sentaban, cogían el rancho, y en un momento dado se miraban y ¡pum!, volcaban los platos. Y claro, el funcionario que estaba por ahí, cuidado, porque claro, pues el director... Y se hacían muchísimas cosas, muchas cosas de esas pequeñas cosas. Estoy hablándote de los años 50, 52, hasta el 61, que mi padre salió de la cárcel. Y sí, todas esas cosas realmente se han hecho. Yo
esa parte que tú has vivido con anterioridad, tenemos que tener voz, todos los que durante tantos años no la hemos tenido. Y tenemos que exigir que esta ley de memoria democrática se lleve a los colegios. Que no cada autonomía tenga sus leyes. Porque entonces la señora Ayuso aquí va a hablar de Altamira y de los prehistóricos, pero de lo que pasó en esta España nuestra no va a hablar. Pero todavía vemos personas que hemos vivido todo eso. Y hay un estudio muy interesante que se ha hecho sobre la relación que tiene la juventud con la realidad española, con la memoria. Y hay muy poco interés, porque el interés es sobre todo cuando alguien te lo cuenta de viva voz y te dice, no, es que yo lo he vivido, yo he estado allí. Porque la juventud, también los no tan jóvenes, la política y los políticos a veces están no muy bien vistos y las noticias, con tantas noticias falsas y no falsas, es complicado, pero cuando hay alguien, cuando hay gente que te dice, no, no, yo es que tuve que irme de España y estuve tantos años en el exilio, y todo eso cala mucho más. Y los partidos, las organizaciones políticas deberían de aprovechar más todavía estas personas que están vivas todavía, porque en algún momento ya no estarán, para poder están esperando a que nos muramos todos. para poder hablar de todo eso, sería importante. Hay una cosa que a lo que ha dicho Olga, estoy completamente de acuerdo con ella. Ella es la que ha traído aquí también a la tertulia republicana. Hemos tenido la suerte de ver el documental de Antonio Sánchez, y la verdad es que es un documental imprescindible en todo punto de vista. Hay un problema, bajo mi punto de vista, que la derecha, o sea, el régimen lo ha trabajado muy bien. Es decir, el olvido, el silencio, el miedo al que tú aludías antes, a no manifestarte de lo que había pasado, por miedo a la represión, por medio, digamos, al estigma social de donde venías, etcétera. Todo ese tipo de cosas lo han trabajado muy bien. Y la mentira convertida en verdad oficial. Y la mentira convertida en verdad oficial. Todo eso hace que ahora nosotros, yo soy descendiente de uno que murió en un campo de concentración nazi, somos los nietos los que estamos llevando a cabo, más los vivos. Y ese germen que queda vivo es esencial para que se conozca la verdad de este país, porque yo me niego, lo he dicho muchas veces en estas ocasiones, yo me niego a hablar de memoria. Yo lo que hay que hablar es de historia de España. El siglo XX español es el siglo de la dictadura franquista. Y hay que decirlo así, sin ningún pudor. Y luego, lógicamente, tuvimos un periodo de transición, una transición que ni fue tan pacífica ni fue tan buena. Es decir, una transición pactada, una transición en donde los victimarios se aseguraron muy bien de que no les iba a pasar, y ahí tenemos la construcción en muchos estratos políticos, sociales, económicos y financieros de todos aquellos que se sirvieron de los trabajadores esclavos, de la gente que estuvo en la cárcel, y todo eso está ahí en la sociedad y nos lo están vendiendo como referentes. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la memoria y se nos ha olvidado a casi todos de dónde venimos. Y ese problema, que a lo que ha aludido Olga de los colegios, es decir, aquí tenemos ahora mismo un problema en la Comunidad de Madrid. Las unidades didácticas, que según la ley de memoria ya tendrían que estar expandidas por todos los sitios, con unidades didácticas sobre la guerra de España, sobre la represión, sobre el exilio, sobre la retirada, sobre los campos de concentración, sobre las cárceles franquistas, sobre la transición, resulta de que esta señora que anda suelta por ahí de la Comunidad de Madrid, pues dice que no, que va a hablar de la Constitución de 1978 y de ETA. En las unidades didácticas del próximo curso va a hablar de la Constitución de 1978 y de ETA. Y el gobierno, el Estado, no ha tenido capacidad de reacción. El otro día, en el Valle de los Caídos, hubo unos señores que se pusieron a hacer música, empezaron ahí, sobre las tumbas de los represaliados franquistas. La reacción que se ve desde el punto de vista del Estado, eso es parte del patrimonio nacional, pues no ha sido ninguna reacción. En Argentina, el día 24 de marzo,
compañeros que han estado aquí también, Manuel Ruiz, Almazán, han estado, Almazán concretamente, declarando 2 horas ante la juez Servini por delitos porque lo de Martín Villa no está sobreseído, está subyúdice, y está en una fase procesal un poco delicada, pero no está archivado ni mucho menos. Ha estado declarando 2 horas. Ha habido gente allí, como José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo allí, es un firmante de la carta de que 40 autoridades españolas dijeron el gran papel, enorme papel, la extraordinaria aportación que hizo Martín Villa en la transición española. Y lo firmaron señores de AOM. Entonces, esos hechos son los que hay que dejar de manifiesto y de descubrir. Y el problema político al que aludía Olga, que estoy completamente de acuerdo, es porque la política ha olvidado algo muy importante, que es la pedagogía social. No se desciende hacia los colectivos de las personas, se desciende a los medios de comunicación, se desciende a las redes, se desciende a unos medios que pueden hacer lo que les dé la gana. De hecho, aquí lo estamos viendo con el presidente del Ateneo. O sea, tampoco te creas que estamos contando algo. Aquí el presidente del Ateneo es un personaje producto de los medios. Y lo estamos padeciendo. O sea, que somos un microcosmo de lo que hay en la sociedad. Y esa pedagogía que puede abarcar hacia esa unidad de la izquierda, hacia esa unidad de la izquierda, que pueda ser un referente verdaderamente social y que pueda acoger a muchos miles de votantes que estamos desconcertados y no sabemos qué vamos a hacer con nuestro voto, pues esa unidad de la izquierda es imprescindible y necesaria. Sabiendo que también hay otro elemento que se llama Partido Socialista, que es un elemento que, bueno, que tendrá que decir si es Partido Socialista o ya es otra cosa, porque ha perdido hace mucho tiempo ese nombre, aunque lo mantenga. Y con esto termino. Sobre esto, si me permites, me gustaría... Bueno, hay un compañero ahí... es que tanto... Perdona. Tenemos aquí un lujo. Aquí, esta sección, aunque no seamos muchos, pero aquí hay un lujo. Aquí tenemos compañeros que han estado con el tema del régimen franquista. Expresos, Luis, Arturo, Margarita, exiliada a Venezuela después de la guerra, Olga con su padre en la... O sea, que aquí hay una pequeña representación y muy importante de lo que ha sido la sociedad española. Ellos representan a la sociedad española. Y esto es un lujo que se tenga aquí. Y que aunque seamos pocos, pero es importantísimo que vosotros, los políticos, lo difundáis. Yo es que sobre esto quería hacer un comentario sobre lo que has explicado con respecto al tema de la unidad de la izquierda, porque además yo en este momento, como cuadro y como dirigente de Podemos a nivel autonómico, lo estoy viviendo permanentemente, ¿no? Vamos a ver. Es muy importante no caer en la perversión del lenguaje y en la perversión del resignificado de las palabras y de los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la unidad de la izquierda es imprescindible para poder hacer frente a una derecha potente, crecida, bien dotada económicamente, con un aparato mediático impresionante alrededor y que tiene posibilidades reales de ganar las elecciones, es absolutamente fundamental. Pero tenemos que tener muy claro 2 cosas. Yo entiendo que entre izquierda y derecha, por supuesto, hay concepciones absolutamente diametralmente opuestas de todo. Pero hay una que es fundamental. Lo que caracteriza a la derecha es que está organizada para defender intereses personales. La izquierda lo que nos caracteriza, nos debe caracterizar, es la defensa de derechos colectivos. Nos debe caracterizar. Exactamente. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Para conseguir ese objetivo, obviamente, partiendo de que la izquierda en España es plural, es diversa, hay organizaciones que más o menos tienen puntos de contacto, pero tienen enfoques diferentes, hay que hacer un esfuerzo de aproximación que se llama generosidad. Generosidad que implica en política, precisamente, sacrificar o no pensar en intereses de partido o en intereses individuales para defender el interés colectivo. Entonces, en este aspecto, en Madrid concretamente, hay 3 fuerzas de izquierda que estamos intentando hacer ese esfuerzo y que en gran parte lo hemos conseguido. Esas 3 fuerzas se llaman PC Izquierda Unida, Alianza Verde y Podemos. Este viernes ha habido en la Fundación Abogados de Atocha un encuentro programático en el cual hemos hecho un acercamiento muy importante. Tenemos prácticamente un programa común ya elaborado y desde luego vamos a ir juntos porque consideramos que en Madrid, bueno, en España en general, pero en Madrid en particular, frente a la fuerza de Díaz Ayuso y del Partido Popular, tiene que haber una izquierda fuerte, unida y cohesionada.
Existe una organización de izquierdas que no quiere formar parte de esa unidad, y tengo que decirlo tal y como es, que se llama Más Madrid. Os diré una cosa, Más Madrid es una organización que no es que no quiera formar parte de esa coalición, de ese grupo de unidad, es que ni siquiera quiere hablar del tema. Más Madrid se ha negado a reunirse con Podemos Izquierda Unida en Madrid para hablar de la posibilidad de conformar una gran coalición. ¿Por qué? Pues porque Más Madrid es una fuerza que tiene un gran apoyo mediático. Es la izquierda, digamos, entre comillas, tolerable. Es la izquierda chupi guay. Mónica García es una tía muy maja, que da muy bien en televisión. Es una izquierda cómoda, sobre todo para el PSOE. Y además tiene ya una implantación importante a través de eso en Madrid. No les interesa perder votos, no les interesa perder concejales, no les interesa perder vocales de distrito. No. Ellos ya tienen su chiringuito político montado. Y por eso no quieren perder parte de lo que podría ser cuadros, dirigentes o gente que está trabajando en las instituciones para compartirlo con una coalición de izquierdas. Eso se llama defender intereses individuales. Y eso es de derechas. Luego, por tanto, la unidad de la izquierda, hagámosla con quien mantiene unos principios y una coherencia política propia de la izquierda. Quien se disfrace de palabrería pseudo-progresista y diga que es de izquierda, pero luego, analizando políticamente la situación, sea incapaz de colaborar y de aportar a un proyecto de unidad, no merece llamarse de izquierda. Yo que no sé nada de política, sino que me considero prácticamente una derecha, pienso que la derecha permanecerá siempre unida y será siempre muy fuerte, porque su único Dios, su único fin es el dinero. Entonces eso nos une. La izquierda, ¿qué nos pasa? Los eternos románticos, Quijote. Entonces resulta que lo que usted ha dicho, que vamos por aquí, pero hay que por allí, y siempre hay el pero y la guinda, y ahí nos jorobamos. Perdona, Bueno, tiene la palabra. ahora vas tú, loco. Bueno, una vez más, agradecer al Ateneo por esta tertulia republicana, aquel sueño vilmente asesinado, perseguido y maltratado, en fin, una muerte anunciada, como todos lo sabemos. Sucede lo siguiente, agradecer a los ponentes y ahora deciros una cosa que está ahí. El franquismo no ha muerto, y fue peor, y es peor que el nazismo y que el fascismo, porque nunca fue condenado, y aquí faltan como 20 o 30 Nuremberg que no se han producido, por los motivos que todos sabemos. Y ahora deciros una cosa, de aquel régimen yo no quiero ni la hora, porque hay que recordar que tenemos la hora que puso Hitler. El pelota minuno, el caudillo, puso la hora de Berlín, y toda Europa tiene la hora de Berlín, desde Varsovia, que está allá en el este. Bueno, Churchill, que era muy pillo, hasta puso la hora de Berlín, durante toda la guerra, porque quería saber a qué hora se levantaba aquel cabronazo. Bien, pero ahora vamos a la cuestión. Digo que no ha muerto, precisamente, hasta la hora del franquismo. Y encima nos roban otra hora, con la puñeta esta de ahorrar Iberdrola y de arrancar los... Cuando este señor habla, más vale. Hace pocos días hubo una moción de censura. Una moción de censura. Y aquello... Bueno, a las 24 horas, el camarada Nicolás Sartorius, en televisión, con un milagro de estos que pasan en esa tele que es el Nodo, lo dijo muy claro. La transición no ha sido un regalo. La transición no ha sido un regalo. La transición se ha cubierto de sangre y de lucha hasta el último día de aquel... Y sigue ahí. La transición no ha sido un regalo. No es que... Cuando preguntas a la gente por ahí, a cualquier inocente, te dice ¿quién puso a Juan Carlos? Y te dicen Franco. Es mentira. Franco era el hombre más seguro del planeta, porque estaba el Pentágono vigilando. Y hasta le oían roncar por la noche, con los medios que hay. A Juan Carlos lo puso el Pentágono.
Y se cuidó muy bien Kissinger, que estaba en la embajada, en Serrano, mirando a los jesuitas. No cogió el avión de Torrejón hasta que el almirante no voló por el aire y no vio el dojedar entrar otra vez a comulgar en los jesuitas. Kissinger había cenado con él. O sea, el Pentágono quería a Juan Carlos. A Juan Carlos puso el Pentágono. Para bien o para mal, y a Sofía. Sí, los dos son muy majos, tienen 5 idiomas cada uno. Pero en fin, vamos a la perogrullada de la transición. En la transición, estos chicos del 54 eran niños del régimen. Boyer, Fernando Sánchez Dragó, Tamames, eran niños del Pilar. Iban a Carabanchel con pase pernocta. Los que han hecho mili saben lo que es ir a la mili con pase pernocta. Iban a la mili con pase pernocta. De familias muy bien. Y todos ellos alumnos de don Manuel Fraga Iribarne. Don Manuel Fraga Iribarne, el mandamás del derecho en la facultad esa. En esa facultad no asomaba un hijo de rojo ni de coña. O sea que no ha muerto. Y cuando Tamames dijo aquello, claro, es que está en el ADN de todos esa gente, que la guerra civil empezó en el 34, ¿por qué están contando? Que 34 ni que leche. Si el 34 fue una huelga de mineros, de hambre. Lo mismo que pasaba en Barcelona, de hambre. Las huelgas de Barcelona y Asturias fueron de hambre. Y claro, el general que estuvo en Barcelona no montó la que montó Franco con sus moros y su legión, esa era la ordenanza, porque claro, toda esa gente, todos esos generales estaban encausados en el expediente Picazo del general, no me acuerdo el nombre, Picazo, ¿no? Bueno, no anda el caso, el expediente Picasso estaban todos. Y claro, Primo Rivera, que era uno de ellos, que se había ido a París, se enterró el informe de Picasso. La República también hizo traición, enterró el informe de Picasso. El puñetero que había ahí de presidente, Azaña, un inútil que no sabía ni fusilar, pues ese inútil... bueno, la conspiración empezó desde el mismo 14 de abril. Tenerlo en cuenta. Aquí se conspiró desde el mismísimo 14 de abril. Como ha dicho una compañera que ya se ha marchado, la iglesia, el clero, el militar, en el 32, apenas un año, un golpe de Estado, la Sanjurjada. España está llena todavía de calles del general Sanjurjo. Y héroes del 10 de agosto, ¿qué héroes ni qué leches? Hubo muchos muertos. Esos muertos no están, no hay una lista de ellos. En el 33, Casas Viejas, los mismos militares entraron en un pueblecito de mierda ahí, de Cádiz, con hambre de aparceros, de campesinos, y los quemaron todos vivos dentro de la gente, y los que sobraron, 20, los fusilaron. Y Azaña, no había nada. En el 33 también sube el Führer. El Führer es el amo de Europa. Y los fascistas están desfilando en Londres. Han puesto un rey que es nazi, ha habido que poner el tartamudo, el hermano. En Nueva York están desfilando, está el Hindenburg. El Hindenburg, el cacharro ese. Hindenburg. En Nueva York, en la Quinta Avenida, están desfilando los nazis con bandera y todo. Y Roosevelt no tenía que coger el tiempo. Bien, entonces, el franquismo no ha muerto. Así que vamos a... que estamos aquí, que si Galgos, que si Podemos. La leche. Al grano, la cosa pinta mal. ¿Alguno más? Sí. La cosa pinta mal. A ver si se calla. Bueno, yo quería deciros que de lo que habéis estado hablando antes de verdad, justicia y reparación, la verdad es difícil de conseguirla aquí, ya se sabe. La juventud está pues un poco pez en el tema.
Y entonces, pero hay algunos jóvenes que sí tienen un cierto interés, y hay un ejemplo, es el Colegio de Lourdes, que está ahí en Latina. Y los chicos han tomado, también guiados por los profesores del colegio, han tomado interés en ello, y va a haber un congreso, algo en Hausen, eso, en Austria. Y entonces van a hacer un recorrido desde la puerta del colegio hasta Colmenar, hasta el Bustarviejo, andando, en 3 etapas. Lo van a hacer. Para hacer una recolección, para poder pagarse el viaje, para ir allí. O sea, exactamente. 20 kilómetros. Es decir, van a hacer una marcha que sale del Colegio Lourdes en 3 etapas. La primera va hasta el Colegio Lourdes Tres Cantos, me parece. De Tres Cantos va a Soto del Real, y luego la tercera va de Soto del Real a Bustarviejo. Para recoger dinero para hacer un viaje, porque va a ser el primer instituto de Madrid que lleva alumnos a los actos de conmemoración de la liberación del campo de Mauthausen. Mauthausen y otros campos, porque Gusen, por ejemplo, es el campo donde murieron los españoles. O sea, todo el mundo habla de Mauthausen, pero realmente el campo de Gusen fue un campo mucho más grande que el de Mauthausen. Gusen 1, Gusen 2, Gusen 3. En Gusen 2 se fabricaban los Messerschmitt, en Eben se fabricaban las V1 y las V2. Mauthausen simplemente era un campo de cantera. Gusen tenía 2 canteras, una fábrica de ladrillo, más luego los túneles que había. Entonces, lo que pasa es que Mauthausen es una fortaleza, y como fortaleza se ha mantenido, mientras los otros eran campos que fueron construidos y que después han sido prácticamente eliminados, destruidos. Quedan restos de los campos, pero no queda como Mauthausen, que es una auténtica fortaleza. Entonces, pues, estos chicos va a ser la primera vez que un instituto de Madrid va a llevar alumnos a Mauthausen para que vean eso. Ya estaban preparados de antes, porque en ese colegio sí es verdad que han hecho 2 cosas. Están con memoria histórica con el tema de los presos franquistas. Hay una imagen del Chato Galante en uno de los muros, con la bandera republicana. Está en ese muro, en el colegio. Es el único colegio que tiene una bandera republicana con la figura de Chato Galante. Y además los profesores han encauzado todo este tipo de recuperación de memoria, pues a través de unas conferencias que dimos los del movimiento Stolpersteine, que fuimos allí a dar conferencias, y a partir de ahí pues han generado una dinámica de conocimiento, de expansión, y seguir conociendo. Y van a Bustarviejo porque Bustarviejo es un penal que se mantiene intacto. Es un penal de presos franquistas, eran presos de 3er grado, como vulgarmente se dice, que ya estaban allí, pero que tiene la cuestión de que se mantiene la estructura, y además se ven las viviendas donde vivían las familias, porque el franquismo llevaba allí a las familias para que, como era una zona donde operaba el maqui, que los presos no se pudieran escapar, porque si se escapaban pues tenían allí la familia, y las familias servían de presos también para el franquismo. Entonces, eso es lo que está haciendo Lourdes, es una labor espectacular. De los institutos que hemos ido, el movimiento Stolpersteine, hemos encontrado 3 institutos donde se está haciendo una labor increíble, a través de los profesores que hay allí. Uno es el Lourdes, que va en primer lugar en todo esto. El otro es el Isabel la Católica, con un profesor que se llama César, que han hecho exposiciones, han hecho charlas, han hecho de todo. Y luego el San Isidro. El San Isidro también con una profesora que se llama Silvia. Además de ya estar allí dando conferencias, van todos los alumnos recorriendo los lugares donde están colocadas las Stolpersteine del barrio, y van recorriéndolas y contando la historia de cada uno de las víctimas que ha habido de estos campos. O sea que hay gente que sí están poniendo de su parte. Y con esto solamente quiero deciros también que aquí están los libros. El que quiera lo puede adquirir tranquilamente, ahora cuando terminemos. Fueron campos de... El doctor Mengele, el de los experimentos, ese era un aprendiz de 2 coroneles franquistas, los Buero Vallejo, 2 coroneles, que buscaban el virus del comunismo en el cerebro de las mujeres. Y los informes los mandaba al Pardo. Buscaba el gen del comunismo, del rojerío
en la mujer, porque la mujer es la que engendra. Y entonces el Buero Vallejo, el coronel Buero Vallejo, mandaba informes al Pardo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Fue peor que el nazismo y que el fascismo. Y estaba todo preparado, ¿eh? Porque el 18 de julio estaba la flota, estaba la aviación, estaba todo, ¿eh? Y la seda había ganado las elecciones en el 33. En el 33. Así, ¿eh? Y el mierda este, pues no, nada, ¿eh? Paul Preston, uno que hace historia, porque aquí hemos tenido hispanistas. Ahora, afortunadamente, hay un tal Viñas, Ángel Viñas, que viene por aquí presentando un libro, otro Casanova, que se lo han llevado a Boston. Casanova, ¿no? Julián Casanova. Bueno, pues este Paul Preston, que ya ha tirado la toalla, se ha caído del caballo ya, el primer tomo, porque vende su historia en tomitos, por los kioscos. En los kioscos ya no venden más que el guerrero del antifaz y cosas así. Y Corín, ¿cómo se llaman? Bueno, los tebeos aquellos, los tebeos de Tamames, los tebeos que ha estudiado Tamames. Bueno, pues el primer tomo se ve al puñetero este de Manuel Azaña, igual que Allende, rodeado de gorras de plato. Rodeado de gorras de plato, ¿eh? Que sabemos lo que significa, ¿eh? O sea que esa foto del primer tomito de Paul Preston lo dice. Era una muerte anunciada, aquel sueño, ¿eh? Mi abuelo materno era el médico y el alcalde era el médico, sobre todo el médico de Ronda. Los 4 desaparecidos, ¿eh? En fin, ¿y para qué contar? A ver, ¿hay alguna palabra más? Sí, Paco, perdóname. Francisco, ¿querías hablar? Pues un poco, decirle al compañero, pues Que no oigo, coño. Más alto. Decirte a ti que el rival de la izquierda es el PSOE. A ver si lo grabáis. No es el enemigo, es el PP. Pero el rival. Exactamente. Sí, PSOE. En España existe monarquía. El PSOE no quiere saber. No quiere saber. En España existe monarquía porque ahora no lo lo permite. estoy hablando, yo tengo mucho poder. El PSOE no quiere saber nada de la izquierda y está permitiendo que la memoria histórica no salga a flote. El PP, al revés, que está apoyando a Vox y está apoyando todos los crímenes del franquismo. Entonces, son leales con Vox. En cambio, el PSOE no es leal con la izquierda. Entonces, ¿por qué no lo decimos? Es que, bueno, ya sabemos que no hay otro, que es preferible estar con estos, pero hay que decirlo. Oye, tú, hay que decírselo. Y hay que decir también, es que siempre estoy diciendo lo mismo. ¿A dónde están los medios de información de izquierda? No hay ninguno. Cero. Medios que entran en las casas. ¿Qué es lo que entra en la casa? La COP, la 3, la 4, la 5, la 6, la Yankees, la COPE. Entran estas. ¿A dónde está un medio de información de izquierdas? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿por qué no lo decís? Esto no es una democracia, esto es una dictadura enmascarada. Que se deja hablar, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si hablas, pero ¿para qué sirve? Si no, lo que sirve es lo que sale por la cara tonta. Eso es lo que sirve, porque eso es lo que le sirve que voten. Sirve, es el motivo de que voten. Hay que decirlo constantemente. Vosotros, de todos los mítines que hagáis, lo decís. Que no tenemos ningún medio de información. Sí, tenemos Al hilo de lo que está diciendo una compañera tuya, Carolina, que es diputada también en la Asamblea de Madrid. Carolina Alonso. Sí. Yo estuve con ella, además yo estuve con ella hace, he estado varias veces y
y la última vez que estuve fue en el homenaje que se hizo a las mujeres por la cárcel de Ventas, y entonces estuve hablando con ella y me comentaba, y estábamos al hilo de lo que tú estabas diciendo, de que no hay medios de comunicación, y ella me contó una anécdota. Dice, fíjate cómo será que a nosotros no nos tienen en cuenta que el otro día me estaban entrevistando en La Sexta, estaba la locutora haciéndome preguntas y yo la estaba contestando, y cuando me doy cuenta miro a la cámara y veo que la cámara estaba apagada. O sea, que no le cogieron ni una imagen, ni le grabaron la entrevista a la chica. O sea que el asunto es que hay una cosa que, a lo que has dicho tú, Paco, es que aquí subyace una sociedad, una economía libre de mercado, pues donde dominan todos los medios de comunicación. Es más, es que los medios de comunicación son una de las herramientas de dominación del capitalismo y de la derecha. Es decir, cuando yo hablaba antes de la mentira hecha de la oficial, por ejemplo, esto es un ejemplo que se puede palmar. Vamos a ver, en España se dice que hay libertad de expresión, mentira. No existe ninguna libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son propiedad de las élites financieras, de los bancos y de los grupos económicos que los apoyan. Total y absolutamente. Esto lo lleva diciendo Pablo Iglesias públicamente cada vez que se le ha hecho una entrevista. Y por eso se le tiene marginado, obviamente. Nosotros en nuestros documentos, incluso en el prólogo de este libro que yo he escrito, he Lo decía Marcelino Camacho. También. Que lo echasteis. Echate. Sí, echaron. Vamos, esto me... Ah, no, yo no estaba ese día. Tú no habías nacido. Claro, pues lo digo. Entonces, lo que digo, compañero. Era el único economista. No te mames. No te mames. Somos plenamente conscientes de que efectivamente la información, o en este caso la desinformación, las fake news y la concentración de la información en los grupos de poder económicos es uno de los principales males que tiene en este momento la democracia. Que de hecho precisamente vicia la democracia desde el origen. No existe verdadera libertad de expresión porque no existe verdadero acceso al conocimiento. No existe acceso a la verdad. Y los grupos políticos que están en la lucha de que esa oligarquía de medios se rompa son sistemáticamente marginados. Se nos ningunea en televisión. El anécdota que ha contado el compañero de Carolina Alonso, yo te puedo comentar de 50.000 más. Y de diputados cuyas intervenciones en los plenos de las Cortes, en la Asamblea de Madrid, en los ayuntamientos, no se recogen ni siquiera se graban. O sea que lo que estás diciendo es una verdad como un templo. Ahora vamos a ver, ¿cuál es el problema? Conseguir un medio que tenga la capacidad mediática y incidencia de Antena 3, de Telecinco o de La Sexta, ahora mismo se construye exclusivamente con dinero. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros no tenemos dinero. Tenemos que recurrir a medios como La Base, como Canal Red, sí, los más pero pequeños. entonces, pero sí, ya lo sabemos. Sí. Tiene que ser un empresario, pero un empresario no va a tirar piedras contra sus pecados. Por supuesto que no. Entonces, tengamos claro. Y después la publicidad. Claro. La publicidad igual. Entonces, ¿Quién la pone? Ahora el Corte Inglés va a echar a 10 o 15 mil personas. Claro, sí, sí. Pues entonces, ¿qué medio de información lo vale? Espera que no Esa es una batalla, compañero, que sinceramente años ponías tenemos perdida. fotovoltaica y cortaban las manos. Ahora las pone Iberdrola. Es una batalla que tenemos perdida porque no tenemos el dinero suficiente para poder hacerlo. Ahora bien, existen medios de comunicación alternativos. Tarda más el mensaje en llegar, es cierto. No llega con la misma potencia, pero hay que utilizarlo. Las redes sociales, internet, los medios que además están manejando mucho más la gente joven ahora que la gente que ya tenemos una edad, que esto nos da algo peor. Esos medios ahora mismo son los únicos que pueden hacer la contrainformación, que pueden crear la alternativa para explicar lo que está ocurriendo. Y lo que hay que hacer es apoyar esos medios, implicarse en ellos y hacer una postura militante también dentro de esos medios. Pero también hablar con el gobierno y plantearlo. Con el gobierno, con los gobiernos, PP, PSOE, plantearlo. Esto no es un medio de izquierda, no se puede sostener si no hay pocos medios, si no lo paga el Estado. Claro, exactamente. Si no lo paga el Estado, no se puede sostener. Y si no, no es democracia. Claro, pero es que eso mismo que tú decías hace un momento, es que el PSOE no es un partido de izquierdas. No, ya lo sé. Con el PSOE, digamos, es una herramienta que la izquierda puede utilizar de alguna manera para intentar arrancar alguna conquista, para intentar sobre todo evitar que la extrema derecha sea la que gobierne. Pero sabemos perfectamente que el PSOE es un mal necesario, pero es un mal. Mira, yo justamente ahora acabo de recordarlo. No sé si escucháis un programa muy interesante que hay en Radio Nacional de España, se llama Documentos Radio Nacional, Documentos RNE. Hace poco han publicado un documento muy interesante sobre el origen del CSIR, cuando se llamaba SECER.
que era el Servicio de Inteligencia Español que se crea durante los años 60, a finales de los 60, porque tienen mucho miedo de que el mayo francés tenga un contagio directo en España. Entonces hay que crear un servicio de inteligencia que espíe a los estudiantes, que espíe a los profesores. Ese es el origen del SECER. Y el SECER tiene una rama internacional dirigida bajo cuerda por Carrero Blanco, que es la que empieza a negociar la transición en vida de Franco. Sí, señor. Con la siguiente información, que yo según la escuché sinceramente, no me sorprendió, pero me dejó helado hasta el nivel de, por así decirlo, de premeditación que tenía toda la jugarreta de la transición. En el año 73, antes de que se produciera el famoso Congreso de Suresnes, donde Felipe González es proclamado secretario general, existe una entrevista en Alemania de Carrero Blanco con el presidente de la República Federal de Alemania, Scheidemann, socialdemócrata, donde se le dice: tenéis que conseguir que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español sea Felipe González, porque es con quien podremos negociar la transición, no con otros. Con eso creo que está todo. Bueno, oye, perdonad, solamente por haber. El Ateneo lo sabe. Oigo muy poco. Te he oído que el PSOE no es un partido de izquierdas, has dicho. Luego Llorente, que era el vicepresidente de las Cortes, que fumaba en pipa, esto lo anunció ya en un mitin diciendo: el partido se está yendo a la derecha. No os desafilié, la gente se desafilió del partido. Y en una agrupación del PSOE, porque se estaba gritando al partido, se levantó uno y dijo uno: aquí hay muchos rojos. No fue uno cualquiera, se lo dije a Leguina, aquí, el que dijo que había muchos rojos, le hicieron su secretario de Obras Públicas y consejero de la Caja Madrid. Miguel, me lo dije aquí en un Llorente tampoco era. no he dicho el Tampoco nombre. era. Fue el de la enseñanza concertada. Y era de locos. Sabido. Y luego Llorente en la Puerta del Sol con Santelmate, me dijo el presidente de la agrupación: saluda, Adri. Digo: ¿cuánto me acuerdo de lo que dijiste? Y me dijo luego Llorente: a lo mejor tuvieron razón los que se fueron. Esto es lo que pasó. Y el Guerra, pensando que Luego Llorente iba a hacer le ofreció una embajada en África. Y luego Llorente, el pobre que era honrado, cogía el tren en Atocha para dar clase en Alcalá de Henares. El partido ya nada. Vamos a ver, yo creo que ya hemos terminado. Ha sido muy interesante todo lo que nos habéis dicho. Yo creo que ha sido un debate bastante intenso. Muchas gracias a los ponentes. Y yo vuelvo a invitar a los asistentes, a los que quieran adquirir el libro o cualquiera de los dos libros que ha presentado aquí Luis, pues que lo puede hacer ahora, tenemos tiempo, y el que quiera acercarse a verlo o adquirirlo, pues puede hacerlo en este momento. Y se lo dedica.